Pues, como verán, pues seguimos tocando el tema de familia y matrimonio o matrimonio y familia. Cuando el domingo pasado pedíamos por ofrecer nuestras oraciones por el sínodo de obispos, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra sínodo? Acompañamiento, ¿sí? Y nuestros obispos en este momento, porque durarán hasta el 25 de octubre en sesiones de trabajo, el tema principal es la familia, ¿sí? De ahí que tomamos un extracto del mensaje de Su Santidad el Papa Francisco sobre consejos que él da para que la vida familiar y la vida matrimonial sea más llevadera. Y partimos del principio: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Y quién es nuestro más próximo? Mi esposa. ¿Quién es tu más próximo? Tu esposo, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, Su Santidad el Papa Francisco, lo primero que nos dice es que los matrimonios no nos debemos de ir a dormir enojados. Y aquí quiero hacer una referencia. Hay una estadística que de cada 1 de 4 matrimonios se viven episodios de violencia intrafamiliar. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, cualquier tipo de violencia. Y algo que no podemos permitir en ese amor que nos tenemos. Bueno, los varones a la mujer que más amamos, mi esposa, las mujeres al hombre que más aman su esposo, pues no es factible que podamos dar cabida a este 25% de violencia intrafamiliar en la vida de los matrimonios. Entonces, Su Santidad el Papa Francisco, una de las primeras recomendaciones es: no nos vayamos a dormir enojados. Y si no hay una expresión explícita de reconocimiento del error, de petición de perdón, de ganas de corregir la situación, pues simple y sencillamente él dice: váyanse a dormir con un beso de buenas noches, una caricia de un te quiero, ¿sí? Aunque no se pronuncie explícitamente el arrepentimiento o la aceptación de la culpa. Entonces es un primer consejo que él nos da. Después, siguiendo en la misma tónica, acabamos de pasar el mes de la Sagrada Biblia, él nos dice: es importante que los matrimonios católicos y las familias católicas leamos la Biblia. Recuerdo las palabras de Su Santidad Benedicto XVI cuando decía: si nosotros queremos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, bueno, primeramente pongámonos en una actitud de reflexión, de silencio, ¿sí? Para pedirle a Dios nuestro Padre qué es lo que nos quiere decir, para comunicarnos con Él y decirle cuáles son nuestras necesidades. Pero después, escuchemos su palabra, y la palabra de Dios nuestro Padre, la palabra de Cristo nuestro Señor, está contenida en la Sagrada Biblia. No esperemos que nos llame por teléfono o nos mande un chat para decir qué es lo que quiere de nosotros. Simple y sencillamente leamos la Sagrada Biblia y tratemos de interpretar el mensaje que Dios nos da en su palabra. Segundo consejo que Su Santidad el Papa Francisco nos da. Después, él comenta: cuando yo caso a todos los esposos recién casados, siempre les digo, el matrimonio no es fácil. El matrimonio requiere de esfuerzo. Y recordemos que al darnos el sacramento del matrimonio los esposos,
algo que tenemos que recordar es que uno de los objetivos del matrimonio, ¿sí?, es la ayuda mutua. Y la ayuda mutua requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere crecimiento humano. De ahí que cuando Su Santidad el Papa Francisco nos pide que los matrimonios católicos nos esforcemos por ser cada vez mejores personas, nos esforcemos para ser un apoyo, yo de mi esposa y mi esposa de mí, para cumplir cabalmente con el deber de Estado de padres de familia, para cumplir con los compromisos económicos y de trabajo, para cumplir con las relaciones sociales. Bueno, los esposos nos necesitamos, ¿sí? Es indispensable esa ayuda mutua y ese esfuerzo para seguir trabajando porque nuestro matrimonio sea mejor. Pero aquí viene otra situación en la que trataremos de no caer los matrimonios católicos. ¿Cuál es la situación en la que trataremos de no caer los matrimonios católicos? En la infidelidad espiritual. Cuando hablo de infidelidad espiritual y Su Santidad se refiere a este tema, quiere decir que cuando nos pedimos en matrimonio y nos otorgamos el sacramento, no podemos permitir alejarnos. Ya pasó ese momento y después ya ni asistimos a misa o cada quien asiste por su lado. Después ya no hacemos oración en la vida familiar. Después ya no nos preocupamos por cultivar nuestra cultura católica. Como que fue la cereza del pastel el haber hecho ese acto de fe, el otorgarnos el sacramento del matrimonio, pero luego no nos preocupamos por fomentarlo. Luego no nos preocupamos por hacerlo crecer e irnos identificando y tomarlo como una base importantísima de sostén de nuestra vida matrimonial y de nuestra vida conyugal, de nuestra vida familiar. Entonces, Su Santidad nos pide que hagamos el esfuerzo, ¿sí?, por seguir conservando ese vínculo de fe entre los esposos, por seguirlo fomentando y sobre todo que le demos testimonio a nuestros hijos. Otra de las situaciones en la vida familiar es estar abiertos a la vida, estar abiertos a la paternidad. Y recuerdo que Su Santidad el Papa Francisco hacía alusión a esto, diciendo que él era parte de una familia, parte de una familia de 5 hermanos, donde él es el hermano mayor. Y entonces él vive esa vida familiar y habla de las bondades de cómo los hijos, cómo los padres con los hijos comparten cuando la familia crece en número. Pero cuando solamente nos dedicamos a uno de nuestros hijos, por ser una familia nada más de hijo único, por ser una familia de 2, no los hacemos en la convivencia generosos y virtuosos. Porque mientras más hermanos somos, más tenemos que sobreponernos a la carencia y ponernos de acuerdo sobre qué programa vamos a ver para compartir la televisión, y ponernos de acuerdo sobre quién va a usar la bicicleta o las bicicletas, ¿sí?, mientras el otro cede haciendo otro tipo de cosas, y ponernos de acuerdo cómo el hermano mayor ayuda al hermano menor en el cumplimiento de sus tareas, y ponernos de acuerdo en el acompañamiento de los compromisos sociales. Entonces, Su Santidad nos habla de que estemos abiertos al ejercicio de la paternidad. Después, nos hace una petición expresa: no caer en la esclavitud del tiempo, ¿sí? Y que entonces, ante esa esclavitud del tiempo, no dediquemos tiempo para la escucha de los problemas de nuestros hijos,
no dediquemos tiempo para la convivencia y el esparcimiento, no dediquemos tiempo para el apoyo en sus tareas, porque tenemos que trabajar, no tenemos tiempo para cualquier cosa. Entonces, de ahí es importante que los esposos nos organicemos. Ya en otros programas he dicho, el tiempo solamente es uno. No hay días de más de 24 horas ni horas de más de 60 minutos. Luego entonces tenemos que organizarnos para hacer presencia en la vida del hogar, sobre todo los papás varones. Algo importante es que Su Santidad el Papa Francisco nos dice, es incrementar la capacidad de comprensión y perdón, ¿sí? Incrementar la capacidad de comprensión y perdón. ¿Qué implica la capacidad de comprensión? Ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender su entorno, del por qué respondió así. Yo quisiera hacer un llamado especial a los esposos varones, ¿sí? Que de repente reaccionamos violentamente porque la esposa nos contestó secamente, porque la esposa nos contestó impacientemente, ¿sí? Y yo quisiera recordarte que en este proceso de comprensión, en esa virtud de la comprensión, entiendas que a lo mejor está harta de haber lidiado con los niños todo el día, que a lo mejor está adolorida de tener el síndrome premenstrual, ¿sí? Que a lo mejor está frustrada por no haber obtenido sus objetivos de limpieza y orden en casa, y nosotros queremos que nos reciba con la sonrisa amplia y todas las amabilidades. El Papa nos dice, incrementar la capacidad de comprensión, ¿sí? Y perdón. No guardar rencores entre nosotros los esposos. En algún programa me recuerdo haber comentado que el odio, si bien dicen que es el veneno que uno se toma para que le haga efecto al otro, ¿sí? O esperando que le haga efecto al otro, también el odio es como un costal de papas. Alguien atrévase a cargar en su mochila 5 papas y nunca las saque de su mochila. Y verá que con el paso del tiempo su mochila apesta. Pues así apesta nuestra persona cuando somos rencorosos, ¿sí? Entonces, Su Santidad el Papa Francisco nos hace una petición expresa. Perdonemos y comprendamos. Después, nos hace otra petición expresa. No dejarnos dominar, ¿sí?, por el progreso tecnológico. Y dejarnos dominar por el progreso tecnológico quiere decir que si tú le compraste la computadora a tus hijos, pues esto tiene un deber ser: agilizar las consultas y poner a la mano la información. Pero cuando los hijos se meten en el chat 1, en el chat 2 y en el chat 3 y solamente se empiezan a invertir tiempo para enterarse de tonterías, que si a la amiga le duele el estómago, que si hoy se tomó el refresco muy frío, que si le apestan los pies, y entonces de todos se están enterando. ¿Pero a costa de qué? De la enajenación familiar. Su Santidad el Papa Francisco entonces nos pide que hagamos uso racional, ¿sí?, de los medios de comunicación, para lo que fueron creados, para poner la información al alcance y facilitarnos el acercamiento. Cuando tienes un hijo fuera y te quieres comunicar y quieres tener el gusto de verlo en la pantallita, pues excelente. Pero cuando tratas de a toda costa enterarte de todo lo que te mandan y luego te conectas a páginas virulentas y degradantes,
pues ten cuidado, ¿sí? Algo que no podemos permitir los padres de familia es que nuestros hijos se encierren a estudiar, entre comillas, a ver la computadora o su teléfono. Entonces, Su Santidad el Papa Francisco nos pide especialmente hacer un uso racional de la tecnología y supervisar su uso. Les voy a comentar que en enero yo le pregunté en las tiendas de juguetes departamentales cuál era el juguete que más se vendía y me sorprendió que los padres de familia buscaban regalarle de Reyes a los hijos pequeñitos su iPad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos fomentando? Ese alejamiento. Y los padres de familia entonces tenemos que tener condiciones de uso. Por ejemplo, en el consumo de los alimentos y en la sobremesa no se permiten los aparatos cercanos, ¿sí? Mándelos al rincón. Nada les va a pasar si no se enteran del chat en el momento de estar consumiendo. Porque de repente va uno a un restaurante o en la misma casa y está toda la familia comiendo muy a gusto, pero todos enajenados con el aparatito, ¿sí? Entonces, Su Santidad nos pide no ser esclavos del progreso tecnológico. Y el último consejo que nos da es no vivir la cultura del descarte y de lo desechable, que nos sintamos a gusto con lo que tenemos y vivamos plenamente las limitaciones de la edad o de la condición socioeconómica. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que la familia se tiene que volcar en atención a los que tengan limitación de capacidad por edad o fisiológicas. Es decir, los hijos y los padres de familia nos tenemos que volcar en la atención de los abuelos. Los hermanos o los primos se tienen que volcar en la atención de aquellos familiares que tengan alguna discapacidad, para que entonces se entienda la calidez y la armonía y el amor que debemos de tener para con ellos y gozar sobre todo de aquel tesoro de ternura que los abuelos tienen y que tienen la información de nuestros antepasados, la información de las actitudes virtuosas que se practicaban en familia, la información de las tradiciones, la información de el crecimiento social. Entonces, no dejemos que nuestros hijos se despeguen de la convivencia con nuestros abuelos. Y así, Su Santidad nos hace hincapié, no vivamos la cultura del descarte, ¿sí? De tal manera que entonces él termina su mensaje diciendo que los matrimonios nos tenemos que conformar en la vida familiar con esfuerzo, ¿sí? Con perdón y sobre todo con oración. Y rápidamente les quiero decir que los padres de familia tenemos que agradecer por los alimentos, darle gracias a Dios por el nuevo día, pedirle a nuestros hijos que agradezcan todas las bondades que Dios nuestro Padre nos da. Después, leer la Biblia o las hojitas de la misa dominical. Llévense las hojitas de la misa dominical a casa. Y después, en la hora de la sobremesa, del desayuno, de la comida, sobre todo, ven que las hojitas dominicales atrás dicen prácticas para la vida diaria. Bueno, pues coméntenlas con sus hijos para ver si captaron el mensaje del Santo Evangelio. También es importante que vayamos a misa en familia y no el papá que está cansado y dice váyanse con su madre a la familia, y no la mamá que dice tengo muchas cosas que hacer, tengo que irme muy temprano a misa y después a ver cómo se las arreglan. Otra sugerencia es que leamos Vidas de los Santos. Y aquí rápidamente, antes de despedirme, quiero decirles que hay revistas, escritos, folletos de la vida de los santos. Y me acuerdo de aquel
de aquella sugerencia de doña Esther, pónganlas en el baño, ¿sí? A la hora de ir al baño, no nada más estén haciendo el esfuerzo y buscando qué pensar. Cuando tienen a la mano, lo leen. Y entonces yo me acuerdo que la señora Esther, que me dio este consejo, decía, de repente los sacaban del baño y yo los andaba otra vez volviendo a colocar, porque cada quien que va al baño busca qué hacer aparte del esfuerzo. Entonces es una buena manera de leer. Y por último, hay que vivir los sacramentos y prepararlos para recibir los sacramentos en el fomento de nuestra fe. Porque los padres de familia somos los principales evangelizadores de nuestra iglesia doméstica. Somos los principales testigos de las bondades del matrimonio. Si queremos que nuestros hijos se casen y se otorguen el sacramento del matrimonio, hay que darles un buen ejemplo. ¿Y todo para qué? Para que el mundo crea. Muchísimas gracias, doctor. Y así que los padres de familia tienen una gran chamba ahorita con los niños en recuperar esos tiempos que ya la tecnología les quitó la mente, ¿eh? Como familia, irse al campo, jugar, sí, de una manera más didáctica, ¿no?